Álvaro Rojas es un crítico literario muy distinto. Su crítica y análisis abarcan infinidad de abordajes con herramientas conceptuales no necesariamente propias de la crítica literaria más común. Rojas echa mano a una sofisticada caja de herramientas teóricas, desde el análisis histórico, la estética marxista, el psicoanálisis, pasando por el estructuralismo y postestructuralismo. Al respecto, el libro inicia con una epígrafe muy atinada de Roland Barthes. Un crítico literario no solo de literatura debe saber. Con el lápiz en la mano, empezando con el título, demuestra muy bien el acto de leer. Aquí no estamos hablando de escribir, en este caso, ¿verdad? Porque ya no escribimos cada vez menos con la mano, sino con la manera en que Álvaro lee, que es, pienso yo, físicamente subrayando, anotando, comentando, que es lo que pienso que expresa muy bien cuál es la función del crítico. Este libro yo creo que es indispensable, y es un libro que recoge los últimos 10 o 12 años de actividad crítica y de pensamiento crítico que ha desarrollado Álvaro. Creo que es un libro que es indispensable para entender el momento que está atravesando, particularmente la narrativa costarricense, en parte también la poesía, porque uno de los méritos importantes que tiene el libro es que mezcla diferentes géneros, particularmente tanto la poesía como el cuento, como la narrativa más extensa, es decir, la novela y también el ensayo. Muchas de estas aproximaciones críticas abarcan autores que están vivos, que están publicando en este momento. Al mismo tiempo abarcan autores que si bien siguen vivos, tienen algún tiempo, o por ejemplo plantean una revisión crítica de autores que tienen un tiempo de no haber publicado. Lo que creo que se nota ahí es un lector, ¿verdad? Esa es la ruta con todos sus intereses, desaciertos, interpretaciones de un lector. Un lector apasionado por ciertos temas y que piensa, eso sí, que la literatura no es mero entretenimiento, que por medio de la literatura uno puede reflexionar sobre la subjetividad, que la literatura explora en el reino de la subjetividad y por supuesto también en el mundo social donde surgen las obras. El lenguaje no es autónomo de ese mundo social y la literatura da cuenta de ello. En cuanto a ensayistas costarricenses, desde luego, ¿verdad? Costa Rica ha tenido grandes ensayistas y creo que ese es un género que en los últimos años ha venido a menos o se perdió. Hay una anécdota interesante de Alejo Carpentier que dice que en la Guerra Civil Española conoció al valiente escritor costarricense Vicente Sáenz y sin ninguna duda Vicente Sáenz no solo es eso que dice Carpentier, sino también un gran ensayista, ¿no? Cada vez que se escoge una palabra para decir algo o escribir sobre algún tema, se dejan muchas más en el silencio. En la oscuridad, en la noche de la enunciación. Una palabra, un discurso, iluminan en una dirección y dejan muchas otras regiones en tinieblas. Yo creo que Álvaro, esto quiero precisarlo porque yo creo que Álvaro Rojas es un hombre generoso. Quiero explicar por qué. Porque para leer y para comentar libros hay que ser generoso. Es decir, porque se trata de alguna manera de compartir una experiencia de lectura y de reflexión con una determinada comunidad literaria de mayor, que son los lectores, y es de alguna manera el lector común. Álvaro, si bien tiene una formación inicial en Derecho, y luego saca su maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Costa Rica, yo pienso que de alguna forma, estas dos, fuentes o dos ejes de los cuales parte, le permiten realizar una serie de lecturas muy interesantes y que esas lecturas puedan constituirse, en acicates para que otros interesados, otros lectores comunes interesados, se acerquen a esa tradición literaria, ¿no? Leer, pensar, imaginar con el corazón, soñar. Son cosas que nos pasan con los libros, especialmente con un libro como Con el lápiz en la mano.
Es un libro que nos abre muchos libros. Nos provoca leer con la sutileza que lo hace su autor. No es una guía de lectura, es una oportunidad para ejercitar nuestra mente y corazón. Rojas nos abre un panorama literario muy cercano a nuestra vida cultural, Centroamérica y Latinoamérica. Sí, con el lápiz en la mano, en realidad es la reunión de una serie de artículos sobre literatura de muy distintos autores, de muy distintas épocas, ¿verdad? De muy distintos géneros también. Yo creo que hay trabajos sobre poesía, hay trabajos sobre ensayo, hay trabajos sobre novela, hay trabajos sobre cuento, hay entrevistas. En realidad yo creo que la intención es mostrar una forma de leer y una manera de pensar la literatura que se repite por lo menos en esos 10 años, vamos a ver si sigo por ahí, pero que es constante, que hay constantes que si uno le sigue la pista a esos textos las puede encontrar, ¿verdad? Y no es mi primer libro de ensayos, solo mío, pues sí, ¿verdad? Pero ya había escrito junto al filósofo e historiador George García y al crítico literario Héctor Hernández, hicimos un libro sobre casos de infames en Costa Rica, 3 casos de infames en Costa Rica. Abordamos 3 personajes, ¿verdad?, costarricenses, José León Sánchez, Alfredo Oriamuno, Sinatra y Beltrán Cortés. 3 casos a partir de los cuales uno pudiera reflexionar mecanismos de poder en Costa Rica, formas de discriminación, de exclusión social, y a partir de ellos pensar un poco esas cosas, esos fenómenos sociales aquí en Costa Rica. Entonces ese libro lo publicamos, me parece que en el 2015, y era un libro de ensayos también. Ahora, solo yo como autor, pues sí, este es el primero en ese sentido. El teatro en la UCR, de Patricia Fumero. Un análisis del desarrollo del teatro universitario de la UCR desde su creación en los 40 hasta el presente. Se transita por sus diferentes fases como fuerza dinamizadora cultural y sobre todo en su aporte al campo teatral. El libro dedica ensayos a los principales géneros literarios: poesía, cuento y novela. Inicia con la poesía y lo hace con los poetas exterioristas de Nicaragua como José Coronel Urtecho y Salomón de la Selva. Más adelante incluye a Ernesto Cardenal. Dirige su atención a la obra de una sorprendente poeta feminista, Lidia Valiente Salazar, quien, como su nombre lo indica, se atreviera a ofender en público al sanguinario déspota Maximiliano Hernández Martínez, recordado por masacrar 25,000 campesinos en el levantamiento campesino de 1932. Hay que aclarar que Costa Rica no solo comparte frontera física, natural, si se quiere, política, con Nicaragua, sino que también una serie de fronteras culturales. Y entonces, durante mucho tiempo hemos tenido literaturas que de alguna forma corren en paralelo. Y entonces grandes autores, como ha sido el caso de José Coronel Urtecho, de Ernesto Cardenal, de Yoconda Belli, de Sergio Ramírez, para solo mencionar quizá los más importantes, también han vivido en Costa Rica, han producido parte de su literatura en Costa Rica. Y bueno, pienso que eso es lo que ha hecho que Álvaro se interese también por esa literatura. Entonces él hace una revisión crítica, en cierto sentido, a partir de la poesía, desde los libros fundamentales de Salomón de la Selva, que es un autor, es uno de los fundadores de la vanguardia latinoamericana y en lengua castellana, un autor fundamental, hasta irnos llevando a autores más contemporáneos, como es el caso de Sergio Ramírez, de Cardenal, y bueno, y abarcar todo un panorama de referencias críticas y literarias que pienso que habla muy bien del momento tan privilegiado y tan especial por el cual está atravesando la literatura en Costa Rica. Para mí fue un descubrimiento, todo un descubrimiento en términos de estilo literario, de la manera de escribir, de la oralidad, la forma de usar las palabras, la facilidad de expresión de ciertos poetas, escritores nicaragüenses. Y sí, sin ninguna duda yo quedé deslumbrado con algunos de ellos. Principalmente me parece que con Salomón de la Selva, con José Coronel Urtecho, con lo poco que él tiene,
pero los pocos que dejó son muy buenos, ¿verdad? Por lo menos para mí, a mí me impresionaron mucho. Y sin ninguna duda, Salomón de la Selva y Ernesto Cardenal. De Salomón de la Selva, el libro de poemas del Soldado Desconocido, me llamó muchísimo la atención la manera de exponer desde la perspectiva de un soldado, de cualquier soldado, en la guerra. O sea, un libro de poemas hecho desde la trinchera, ¿verdad? También, bueno, ellos parten de una tradición que rompe con Rubén Darío y busca más el mundo cotidiano, busca más hablar de las cosas que están a la vista de todos, ¿verdad? Y hacer con eso, claro, trabajarlas estéticamente y hacer con eso poesía. Este era zapatero. Este hacía barriles. Y aquel servía de mozo en un hotel de puerto. Todos han dicho lo que eran antes de ser soldados. ¿Y yo? ¿Yo qué sería que ya no lo recuerdo? ¿Poeta? No. Decirlo me daría vergüenza. Rojas regresa a Costa Rica con su lápiz y escribe sobre la novedosa poesía del joven poeta costarricense Alfredo Trejos, de quien nos apunta. Los poemas de Alfredo Trejos son narraciones, pequeñas historias, fragmentos de una ciudad ligeramente alterada. El lenguaje cotidiano, el alcohol y la soledad, todos estos son ecos, resonancias que acompañan los poemas de Trejos. Uno no debe forzar los textos literarios, que no debe imponerle lecturas previas a un texto, sino que debe dejar que el texto hable por sí mismo, ¿verdad? Y a partir de lo que ese texto dice, a partir de lo que uno interpreta de ese texto, empezar a razonar sobre él, si el texto lo permite, porque bueno, por eso también uno escoge ciertos libros, porque permiten hacer reflexiones más allá de la pura trama que se cuenta, la pura narración. Entonces, si el texto lo permite, empezar a reflexionar sobre asuntos humanos, finalmente, ¿verdad? Que es de lo que trata la literatura. Decía el crítico francés Roland Barthes que un crítico de literatura, no solo de literatura, debe saber, y yo creo que eso ha sido una guía, ¿verdad? Que yo también he seguido. Y efectivamente, yo utilizo diversas teorías, diversos modos de razonar a partir de la literatura que vienen de distintas fuentes, ¿verdad? Como el psicoanálisis es una, freudiano, lacaniano, también algunos textos para hablar un poco más del mundo social que está en una obra, en la propia ficción o donde surge una obra, sin ninguna duda, el marxismo, la hermenéutica marxista, que es distinto, que es una manera de abordar los temas culturales desde la base teórica. Igual las teorías de Michel Foucault sobre el poder, ese poder que él estudia en las sociedades, se puede leer también al interior de las obras de ficción. Y partiendo de esas dos ideas, yo creo que son dos premisas importantes en el trabajo crítico que yo hago. Una, que un crítico literario no solo debe saber, no solo de literatura debe saber, y la otra, que por medio de la literatura uno puede reflexionar sobre la subjetividad y sobre el mundo social. Un retórico, una persona que conozca el arte de manejar la palabra y de mover las almas, podrá enfrentar cualquier discurso y desnudarlo, mostrar sus costuras, sus deseos, sus monstruos, su dulzura y su poder. Un retórico sabrá contar las sílabas, manejar sus combinaciones, sus posibilidades de luz y de silencio. Sabrá que el lenguaje, como los mortales, tiene alma, y sabrá que los discursos y las tradiciones siempre se pueden confrontar, porque en las batallas por la memoria y el sentido, los dados nunca terminan de acomodarse sobre una superficie lisa.
En realidad, la literatura y el periodismo, creo yo, han estado indeleblemente juntos por la historia. No hay que hacer mucho esfuerzo para conocer cuántos literatos han sido en sus génesis periodistas, pero no todos los periodistas han sido literatos. Eso yo creo que es un tema importante, fundamental. No una cosa lleva a la otra. Pero sí, en realidad, y en el caso, digamos, de Costa Rica, tenemos muchísimos ejemplos. A partir de 1830, cuando viene la primera imprenta a Costa Rica, empiezan a generarse una serie de medios de comunicación. Y ya, independientemente de los géneros propiamente periodísticos, la crónica, el editorial, la opinión, el reportaje, etcétera, etcétera, también empiezan a darse una forma de ilustración para el lector. ¿Por qué? Porque había gente con una serie de inquietudes artísticas, literarias, entonces empieza a fortalecerse muchísimo en Costa Rica. Y si uno se pone a ver los diarios a partir de 1835 hasta 1850, una cosa, todos los diarios tenían alguna sección de la parte literaria. Entonces empezamos a ver una gran cantidad de periodistas trasladándose a la parte puramente literaria, donde empieza a aparecer gente como Pío Víquez, empieza a aparecer Carlos Gallini, empieza a aparecer Magón, empieza a aparecer Juan Fernández Ferraz. Son gente que primero venían de los periódicos y empiezan casualmente con esas inquietudes literarias. Posteriormente empiezan a aparecer otros hombres extraordinarios que ha tenido Costa Rica, como Marín Cañas, León Pacheco, Alberto Cañas, en fin, una serie de periodistas que se enrumban hacia la literatura. Así es que yo creo que realmente es como una simbiosis muy establecida entre el periodismo y la literatura en nuestro país. El príncipe de las remotidades, Carlos Ruiz Fallas y los escritores proletarios costarricenses, siglo XX, de Iván Molina. Entre 1930 y 1950, el Partido Comunista de Costa Rica intentó producir una literatura escrita por proletarios, cuyo principal representante fue Calufa. En novela, Rojas nos sugiere muchas cosas fascinantes. A uno de los hijos de Faulkner, a Cormac McCarthy, y su novela The Road, con la que ganó el premio Pulitzer. El crítico literario Harold Bloom nombró a McCarthy como uno de los 4 mayores novelistas americanos de su tiempo, junto a Don DeLillo, Thomas Pynchon y Philip Roth. Este hijo de Faulkner y autor de No Country for Old Men, le dedica a su vez esta novela a su propio hijo. Con este pretexto, Álvaro Rojas aprovecha para hablarnos de William Faulkner, de quien Carlos Fuentes decía que la literatura americana alcanzó la dimensión trágica. Álvaro, como bien lo dice el título del libro, con el lápiz en la mano, digamos, retoma las líneas fundamentales de cada libro, lo que esos libros podrían de alguna manera problematizar, los temas contemporáneos más importantes que podrían referirse a la tradición literaria, tanto de la literatura internacional o mundial, como lo que nos llama profundamente, que es obviamente la literatura regional, o hablando ya de nociones más generales, Latinoamérica, Centroamérica, obviamente Costa Rica. Creo que eso es un acto pasional, de una gran pasión crítica, pero al mismo tiempo de ser generoso y tratar de llevar y de crear, digamos, una serie de espacios de reflexión en común y de correas de transmisión, digamos, llevando algunos textos que quizá no siempre son fáciles de leer o de acercarnos a ellos hacia una comunidad lectora mayor. Riviera Paradise es un blues rock de Steve Ray Vaughan, en el que el poeta Alfredo Trejos se ve en el espejo. Se ve escribiendo solo en mitad de la noche, atormentado por la presencia mental de una mujer que no lo suelta. Ella es un fantasma,
casi un demonio al que él le llama amor y quien le cuenta su vida con ternura y talento. Recordémonos que los libros están mudos, están callados, hasta que no lo lea alguien, hasta que alguien no los comente. Entonces, si pensamos el libro como una red de circulación de textos, de alguna manera de creación de significado social, porque eso es lo que es un libro, no el objeto material, que nos fascina, por supuesto, pero en realidad ese objeto material lo que hace es una propuesta de lectura. Entonces, ahí Álvaro, digamos, cumple muy bien ese papel de alguna manera de abrir las puertas de la reflexión y del pensamiento crítico pues a una mayor cantidad de lectores. Cada uno de estos ensayos, de estos artículos que en sus distintos momentos fueron saliendo publicados en periódicos, en suplementos literarios, en revistas, tienen como denominador común esa idea de la verdad de la literatura, ¿verdad? A partir de la mentira, que es una ficción, del invento, que es una novela, un cuento, comprender eso esencial de la condición humana, para llamarlo de alguna forma, eso vital que está ahí en personajes, en formas de relacionarse, en escenarios de muy distintas épocas, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, yo creo que esa idea de comprender la subjetividad, de comprender las relaciones humanas a partir de la literatura recorre cada uno y todos estos ensayos, ¿no? No se quedó fuera del libro el gran José Lezama Lima, ese gordo comelón que tiene su envolvencia con Góngora y Calderón. Tampoco don Mario Vargas Llosa, quien también tiene su lugar en las afinidades de Rojas. Completan el libro 2 entrevistas imperdibles, una al gran poeta de las Américas, Ernesto Cardenal, y otra al novelista nicaragüense, Sergio Ramírez. De esta forma presentamos a un autor que sondea, pondera invisibles de ese universo de transparencias que es la literatura. Con el lápiz en la mano de Álvaro Rojas, no solo es una invitación a leer, sino también a escribir. Para mí la literatura es la vida, ¿verdad? No hay una autonomía del lenguaje así, no es un lenguaje que surge en el cielo, ¿verdad? Sino que es un lenguaje que expresa la condición humana. Claro, desde luego, trabajado estéticamente y cada escritor desde su estilo, desde su perspectiva. Pero si es eso, entonces a partir de ella se puede comprender, es lo que decía al inicio, ¿verdad? Se puede comprender muchísimo la subjetividad humana. Yo creo que es uno de los, para llamarlo de alguna manera, de los instrumentos como obra artística, como recurso de los más potentes, de los mejores que tenemos para comprender lo invisible, ¿verdad? Que es lo que piensan, lo que sienten las personas en distintas épocas. Ahí hay un juego de verdades muy rico, ¿verdad? Ese diálogo que se establece entre ese texto, escrito tal vez por gente que ya está muerta o que murió hace mucho tiempo, y alguien que está leyéndose a sí mismo en esas palabras que dejó ese muerto, hay un juego de verdad subjetiva que es muy rica para el crítico pensar sobre eso, sobre esas posibilidades de verdad que tiene la ficción. No es la verdad positiva, no es la verdad que uno llega, verifica, mide, cuantifica, desde luego que no es eso, pero es una verdad que está a otro nivel, tal vez de los más relevantes para nosotros como personas, ¿verdad? Que es comprender en distintas épocas las maneras de sentir, las maneras de pensar, las maneras de relacionarnos, ¿no? Le cuenta lo que siente sin ella, sus locuras, sus miserias, el lugar donde se encendió la pólvora, los más mínimos detalles de una cotidianeidad que en manos del poeta echa a andar el motor del mundo.